Hola, en el vídeo de hoy te voy a hablar del caldero, una herramienta mágica por excelencia, el caldero de la bruja, del brujo, del mago, de la maga, del ritualista. Cómo se limpia, cómo se consagra, cómo se prepara esta herramienta mágica. Cada vez sois más los que a través de los comentarios, tanto aquí en el canal como a través de mi blog, me preguntáis más sobre todos los detalles de cómo se hacen los rituales, cómo nos tenemos que preparar, sobre las herramientas, los aceites, y eso me encanta porque eso quiere decir que tenéis interés en hacer esos rituales bien hechos. Y es normal porque estamos haciendo un ritual, queremos ver el resultado y para que ese resultado sea efectivo, sea pronto, tenemos que hacer los rituales bien hechos. Así que hoy te hablo del caldero. El caldero es la herramienta mágica por excelencia. El caldero es donde se cuece todas esas peticiones que estamos haciendo, tanto para rituales, para atraer, para alejar, para limpiar, para todo, absolutamente todo se puede hacer dentro del caldero. Aunque hayas visto en rituales míos anteriores que te digo sobre un plato, en un portavelas, perfecto, porque no todo el mundo tiene un caldero en su casa, entonces pues lo hacemos en un plato, en un portavelas. Pero todos los rituales que se hagan dentro de un caldero adquieren mayor potencia, mayor fuerza. Es decir, una bruja que se precie tiene que tener un caldero, porque si no tiene caldero ni es bruja ni es nada. Que no tienes caldero y no te vas a comprar un caldero para dos rituales que haces, pues entonces tiene que ser en una olla metálica, que compres exclusivamente para hacer los rituales. No vayas a utilizar una olla que tengas en la cocina, luego hagas rituales dentro y luego en esa olla otra vez hacer la comida. No te lo recomiendo. La olla que sea comprada con el objetivo de hacer rituales y hechizos. Y luego ya la guardas para la siguiente vez. Yo normalmente he estado usando hasta ahora este caldero para hacer todos los rituales, tanto rituales de agua como rituales de fuego. Pero ¿qué pasa? Que como es de hierro fundido, de tanto quemar y tanto quemar, cuando hago rituales de agua, el agua me queda como sucia. No pasaría absolutamente nada, pero bueno, no me gusta. Entonces este lo estoy usando para los rituales de fuego, es decir, donde voy a quemar cosas dentro del caldero. Y ahora he comprado este, lo vi hace poco en una tienda, me encantó. Este es de cobre y este lo voy a utilizar para los rituales de agua. Tú no tienes por qué tener dos calderos. Yo siempre he tenido este y ahora pues tengo los dos. Voy a usar este para los rituales de fuego como siempre y este para los rituales de agua. Entonces te voy a decir cómo se limpia, cómo se consagra esta herramienta mágica para que cuando hagas tus rituales tengan toda la fuerza y toda la potencia que quieres que tengan. Entonces te lo voy a explicar con este que pesa menos, que ese es más manejable. Los calderos tienen que tener tres patas. ¿Ves? Estos vienen con tres patas. El 3 es un símbolo espiritual, es un número espiritual, por eso se recomienda 3, y el hecho de que tengan patas es porque algunos rituales requieren que se le ponga una vela debajo al caldero para que vaya manteniendo el calor del ritual. Entonces este no lo he encontrado con tres patas, por eso lo he comprado con este soporte, porque lo cuelgo aquí y me permite ponerle debajo la vela. Entonces, cuando compramos nuestro caldero, pues lo ha tocado la gente, los que lo han hecho, no sabemos qué tipo de energía tienen esas personas, así que lo primero que tenemos que hacer es lavarlo con agua y jabón, como se friegan los platos, lavarlo con agua y jabón, y luego cuando lo vayas a enjuagar, un puñado de sal y agua para que esa sal pues bueno, termine de limpiar y de quitar todas esas energías negativas que pueda tener el caldero. Una vez que ya lo tenemos limpio físicamente, con un limón o con agua florida, pero si no tienes agua florida, pues con un limón lo cortas por la mitad. El limón es un fruto limpiador muy potente y le pasamos el limón al caldero por todas las partes, por dentro,
te tomas tu tiempo y con la conciencia puesta en que estás limpiando esta herramienta mágica, que va a ser ese vientre donde se van a gestar todos tus rituales. Una vez que lo limpias por dentro, igualmente por fuera, pasándole el limón y por todos lados, por arriba, por abajo, el asa totalmente limpio. Ahora le tenemos que hacer una limpieza, pero una limpieza energética como herramienta mágica que es. Todas nuestras herramientas mágicas tienen que estar limpias de la misma manera que te estoy indicando con el caldero, ¿eh? Entonces, esta limpieza que viene a continuación se debe hacer sobre un altar. En el altar tenemos representados el agua, el aire, la tierra, la estoy representando aquí con la sal, y el fuego. Tenemos también nuestra vela de altar y también los reinos, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Es un altar completo. El siguiente paso, como herramienta mágica que es, la tenemos que limpiar con los 4 elementos, con el agua, con el aire, con el fuego y con la tierra. Mientras que lo estamos limpiando con cada uno de los elementos, tenemos que tener puesta la conciencia en que estamos limpiando esta herramienta mágica, la estamos limpiando y la estamos purificando para que le dé efectividad a todos nuestros rituales. Entonces, como digo, con la conciencia puesta en lo que estamos haciendo. Si quieres, puedes ir haciendo una oración a quien tú le tengas fe, pidiéndole que te ayude a limpiar y a purificar este caldero o esta herramienta mágica. Vas pasando por dentro con mucho cuidado de no quemarte la llama de la vela. Vas girando el caldero y que la llama vaya pasando por todo el caldero por dentro. Igualmente por fuera, la conciencia puesta en que estamos limpiando y purificando esta herramienta mágica. Te tomas tu tiempo, esto lleva mucho tiempo hacerlo. Siguiente paso, con el elemento tierra, es decir, con la sal. Coges un puñado de sal, igualmente con la conciencia puesta en que estás limpiando y purificando esta herramienta mágica en la que vas a hacer tus rituales. Y igualmente por fuera le pasas la sal. Siguiente paso es con el elemento aire. Con el elemento aire puede ser con una varita de incienso, pero si tienes atados de hierbas, pues muchísimo mejor. Este atado de hierbas tiene 3 tipos de hierbas que son limpiadoras y purificadoras, como es el romero, la ruda y eucalipto. Puede ser también con salvia. Y pasas el elemento aire por el caldero, con la conciencia puesta de que quieres que te lo limpie y te lo purifique para hacer tus rituales. También te lo tomas. El humo tiene que dar, nunca hay que pasar el humo por encima y que la herramienta quede debajo, ¿eh? Lo que consiste es que el humo dé en lo que estamos purificando con el elemento aire. Bueno, pues igualmente te tomas tu tiempo. Y luego con el elemento agua, que aunque ya lo hemos lavado, ya ha estado en contacto con el elemento agua, pero no ha estado en contacto con el elemento agua del altar. Entonces, te mojas las manos en el elemento agua y lo pasas. Con la conciencia puesta en que quieres que lo limpie y lo purifique para que a la hora de hacer tus rituales pues sean fuertes y efectivos. Igualmente. Te vas pasando, tomando tu tiempo, siempre por dentro y por fuera. Y ahora llega el momento de consagrarlo. Ya lo tenemos limpio y purificado, pues ahora vamos a consagrarlo. Igualmente lo tenemos que consagrar con los 4 elementos que tenemos en el altar. En este caso, con el agua, lo ponemos sobre el agua y haciendo el símbolo que a ti te represente, puedes hacer una cruz, puedes hacer el símbolo del infinito, un pentáculo, pidiéndole a quien tú le tengas fe que le dé potencia y fuerza a esta herramienta mágica, al caldero.
consagro esta herramienta mágica con el elemento agua para que le dé fuerza y poder. Con el elemento fuego consagro y potencio esta herramienta mágica para que le dé fuerza y poder. Con el elemento tierra consagro y purifico esta herramienta mágica para que le dé fuerza y poder. Con el elemento aire consagro y purifico esta herramienta mágica para que le dé fuerza y poder. Bueno, pues ya tenemos el caldero limpio, purificado, cargado, consagrado, listo para poder hacer dentro todos nuestros rituales. El último paso es, si tienes una vara de poder, si no, pues con una punta de cuarzo de estas, que es un cuarzo con punta, que no tienes ni vara de poder ni punta de cuarzo, que si ya estás preparando tu caldero, pues evidentemente tendrías que tener ya todas estas cositas, pero resulta que todavía pues no has encontrado tu vara de poder, todavía no tienes puntas de cuarzo, pero tienes otras piedras, pero la punta no. Puedes utilizar el dedo índice y corazón de tu mano dominante. La mía es mi mano derecha, que utilizas la mano izquierda, pues con tus dedos índice y corazón de tu mano dominante, y con tu vara de poder le haces pues la misma señal que has hecho mientras que lo consagrabas. Yo suelo hacer el pentáculo, pero si tú prefieres hacerle la cruz, el símbolo del infinito, el símbolo que tú quieras, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo sentada porque estoy grabando este vídeo, pero se hace de pie, ¿de acuerdo? Yo le hago el pentáculo, la forma del pentáculo, y se lo haces 3 veces, el símbolo que tú le vayas a hacer, haciendo ya esta herramienta mágica tuya. Y una vez que ya lo tienes preparado, aquí ya puedes hacer todos tus rituales. Se pueden hacer tanto rituales de agua como de fuego. Podemos poner una vela dentro, es decir, yo hago un ritual que lleva una vela, pues la vela con todos los elementos y todo lo que requiera el ritual se mete dentro del caldero, igualmente siempre puesto en su altar. Bueno, pues hasta ahora ya tenemos limpio, purificado, cargado y consagrado nuestro caldero. Como te he dicho al principio, de la misma manera que se hace con el caldero, se hace con cualquier herramienta mágica. A partir de ahora, todos tus rituales los puedes hacer dentro del caldero, porque puedes hacer rituales de velas, rituales para quemar hierbas, rituales de agua, todo tipo de rituales los puedes hacer aquí. Incluso los tés, un elixir, una poción, todo lo puedes hacer dentro del caldero, porque es como si lo estuvieras haciendo dentro de ese vientre para que se vaya gestando tu petición, a esa petición que tengas, para que puedas ver los frutos de tu ritual. Entonces, hemos usado nuestro caldero y hemos puesto ahí velas, hemos puesto agua, hemos quemado, porque como te digo, lo puedes usar para todos los rituales. ¿Qué pasa? Que luego tenemos que guardar el caldero. ¿Qué tenemos que hacer para poderlo guardar? Pues igualmente bajo el grifo, como si fuera la olla que has terminado de hacer de comer, la tienes que lavar. No lo metáis en el lavavajillas, evidentemente. Bajo el grifo, que le corra el agua abundante y con jabón, ¿vale? Y una vez que habéis terminado, que ya está seco, le vuelves a pasar el limón. Y te recomiendo, sobre todo en los de hierro fundido, en estos no es necesario, pero en los de hierro fundido, que lo dejes, mientras que no lo usas, con un poco de aceite de manzana o un poco de aceite de despojo, que a la vez que va a seguir purificando y limpiando el ritual anterior, para que la energía de un ritual no se te mezcle con la energía del ritual siguiente, un poquito de aceite, sobre todo porque los de hierro se tienden a oxidarse. Para que no se oxide, le echas un poquito de aceite de manzana, lo untas con las manos y sea en uno de estos que no se oxidan, como si es de uno de hierro fundido, mientras que está guardado, que está sin usar, un puñado de salvia. Y así ya puedes guardar tu caldero
y lo tienes preparado para el próximo ritual. Cuando vayas a hacer un próximo ritual, esa salvia la tienes que tirar en una maceta, en un jardín. Ya sabes que cuando utilizamos elementos de la naturaleza tenemos que devolverlos a la naturaleza. Y ya no hace falta ni que lo enjuagues, ni que lo vuelvas a lavar, ni nada. Ya lo tienes preparado para el siguiente ritual. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este ritual. Si tienes alguna duda de cómo se limpian, se cargan, se consagran las herramientas mágicas, aquí abajo en los comentarios me la puedes hacer la pregunta y yo en la mayor brevedad posible te la respondo. Y si te ha gustado este vídeo, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.